Quiero agradecer pues a la invitación al Ministerio y al IICA. Alejandra, gracias por contar con nosotros y pues a nosotros nos encanta visitar por acá. Claro que en otras épocas menos frías, pero bueno. Lo que quiero que esto sea es conversatorio. Yo no soy, y lo voy a decir de una vez, no soy veterinario. ¿Cuántos aquí son veterinarios? Exacto, como 99%. Yo no soy veterinario, soy científico de alimentos. Entonces yo vengo a tratar de crear ese puente entre lo que es salud animal con veterinaria y la inocuidad y lo que llamamos ahora la una sola salud, etc. Entonces vamos a tratar de hacer ese conversatorio de esa manera. Tenemos bastante material. Yo esto me demoro una semana en darlo en un curso y lo traté de resumir en un día. Así que hay cosas que tal vez pase rápido, pero lo hice como dice el chapulín, ¿cómo es? El chavo, intencionalmente para que les quede el material. Entonces, mucho de esto está en orden, no voy a cubrir todo, y sobre todo la parte veterinaria, que es su dominio. Pero sí quería aclarar unos temas de que en temas salmonella a veces confundimos una parte veterinaria con la parte de inocuidad. Y ahí es que queremos estar claro. Entonces, aquí hay bastante sobre los patógenos aviares, que no va a ser en realidad el tema de este evento, porque nos vamos a enfocar en las salmonelas patógenas para la inocuidad del humano, que es la que nos están controlando sobre todo los mercados que queremos alcanzar de exportación. Entonces, la primera presentación es un poquito un enfoque global de inocuidad, de gestión de la inocuidad, y hablando un poquito de salmonela. Como les digo, vamos a hablar un poquito de las patógenas para aves, pero solo para que les quede de referencia y puedan contrastar con los otros tipos de salmonela. Entonces, en resumen, lo que queremos cubrir hoy son 4 bloques básicos de presentaciones. No sé si se puede leer bien, o cerramos alguna cortina, pero salmonela en aves, una introducción general, la diferencia entre la patogénica para el ave y la patogénica para el humano. Luego, estrategias de gestión, tanto en campo como en industria. Sé que más el énfasis va a ser hacia el campo, porque es donde estamos tratando de enfatizar este esfuerzo. Programas de vigilancia y control, un poquito de qué se está haciendo en otros países para el control y cuál es el que se está utilizando como potencial referencia para un programa nacional. Y finalmente cerramos en una de estas sesiones de conversatorio, porque hay tantos mitos sobre el pollo, sobre el consumidor, que siempre es bueno conversar y aclarar esas dudas, porque siempre el consumidor es uno de los productos que aquí no será muy popular, pero en la mayoría de países es la proteína número 1 de consumir, y estoy seguro que algún rato pues será bien competitiva con el tema cárnico acá. Bueno, entonces empecemos con el material. Siempre arranco con esta diapositiva, no sé si la habrán visto algunos de ustedes, pero es que el tema de inocuidad pues en moda y creciendo, y pues en un proceso que he visto últimamente de modernización de los sistemas de inocuidad de los países. Inclusive las entidades tanto de la Unión Europea como Estados Unidos han estado en proceso de modernización. Eso causó un efecto cadena en China, etcétera, modernizando los sistemas de inocuidad en base a diferentes tendencias. Y lo que pongo aquí son algunas de estas tendencias que están afectando el tema de la inocuidad. Comercio, sobre todo, es una de ellas, la Organización de Comercio Internacional, porque aquí en este caso el objetivo de tener un programa de salmonella es para alcanzar un mercado competitivo que nos exige estos controles de este patógeno. Pero el otro problema que estamos viendo es este del consumidor con más información, pero también con más desinformación. Mucho en medios sociales, etcétera, reciben una cadena y pues hay mucha desinformación, y en el área avícola nos han dado durísimo en ese tema, que las hormonas, hasta hubo un presidente que hablaba de un efecto pollo con hormonas, etcétera, no va a decir quién es, pero está cerca. Pero bueno, entonces hay esas tendencias. Demográficas también, cambios, inmigración, etcétera, todo eso nos trae nuevos productos, nuevos alimentos, nuevas maneras de preparar la comida que nos introducen con peligros nuevos que antes tal vez no teníamos presentes. Y patógenos emergentes, en el caso hay unos típicos, Campylobacter, Listeria, por ejemplo, pero en salmonella ahorita hay uno que es las salmonelas resistentes a antimicrobianos, que es el otro tema que veníamos hablando y que se ha convertido pues en un problema grave, porque triplica o cuadriplica la tasa de gente que tiene que ir al hospital por el síndrome de salmonella. Normalmente, si a ustedes les digo, ¿a quién le ha dado salmonelosis acá? Nadie sabe, pero tal vez nos dio, porque no lo reportamos, porque no nos sentimos muy enfermos, nos la tragamos o leemos mucho el periódico, digamos, pero no lo reportamos, no vamos al doctor. Pero cuando hablamos de una salmonela virulenta con resistencia a antibióticos, pues puede ser que la enfermedad no nos recuperemos nosotros mismos, vamos al hospital y no funciona la terapia. Entonces, esos son los emergentes en el caso de salmonela. Y Heidelberg, salmonella Heidelberg, dándole el apellido,
es una de estas complicadas. Es un dolor de cabeza para los exportadores. Brasil está peleando mucho y es bastante prevalente. Parece que hay algo en el sistema de producción que selecciona por la presencia de este patógeno. También fue un gran problema en Estados Unidos y lo vamos a ver. ¿Qué más? Alimentos con valor agregado que son precocidos, donde nos exponemos a que si está mal cocido, pues puede estar presente el patógeno. Regulaciones y estándares, vamos a hablar de ese tema, es el cuarto tema acá, de qué están haciendo para controlar salmonela y para establecer un estándar nacional en algunos países. Pero el otro tema fuerte es este de análisis. La evolución, como les decía, yo trabajé en Texas A&M, profesor, investigador, y me fui al ICA. Y en el ICA me dediqué a política, regulaciones, etcétera, no investigación. Cuando vuelvo ahora a Texas Tech hace 2 años, en métodos de análisis, detección, secuenciación genética de patógenos, etcétera, los cambios han sido monstruosos y me ha tocado estarme igualando en ese tema. ¿Por qué? Porque ahora ya sabemos la huella digital exacta de la bacteria. Ya no solamente decimos fue salmonela, ahora decimos el apellido y la huella digital de la bacteria. Y antes era secuenciar una cepa de bacteria, antes era millonadas, y ahora estamos hablando de $150 por una muestra. Y eso lo hacemos nosotros en el laboratorio de Texas Tech, que fue una de las razones por las que me fui para allá. Entonces tenemos esa capacidad de por $150 saber exactamente la cepa, la huella digital, toda la secuenciación del código genético de la bacteria. Entonces, ¿qué implica esto? Y esto va a tener implicaciones en comercio internacional. Estados Unidos, Europa, ya no solamente es que detectan la salmonela cuando reciben un embarque y la encuentran positiva, sino que la secuencian y la guardan en una base de datos. Entonces ya saben, secuencia tal, cepa tal, vino de Uruguay. Si viene a haber un evento recurrente, secuencia tal, ¿de dónde vino? También Uruguay. Entonces ya empiezan a encontrar una trazabilidad del patógeno específico para la región o zona de donde viene. Entonces esta va a ser la implicación nueva en este tema de análisis. Eso en general, como para hablar de qué está pasando en inocuidad. ¿Por qué nos importa inocuidad? Pues bueno, sí hay casos, normalmente los casos de salmonelosis en humanos causados por pollo son casos esporádicos. ¿A qué me refiero con esto? Alguien la riega en la cocina, manipula mal el producto, no cocina bien el pollo en casa, pero puede ser que el mismo pollo que tenía salmonela en la casa de al lado lo cocinen bien y nadie se enferma. En otra casa no lo cocinan bien, pero lo manipulan mal. Entonces el pollo no es el que causó la enfermedad, lo cocinan bien. Pero en la manipulación de la refrigeradora, a la mesa de la cocina, etcétera, hay contaminación cruzada de la mesa de trabajo, de la ensalada, de un producto, y allí se convierte, yo le llamo esto el caballo de Troya, o el pollo de Troya, es mi dicho para esto, que es el pollo trae la salmonela a la cocina, se bajan del caballo, se quedan en la cocina, pero el pollo no me enferma, el pollo se queda ahí, es el regalo, el pollo, pero las salmonelas que salieron al alimento son los que causan el problema. Entonces, ¿qué pasó? De repente sí hay brotes, no casos esporádicos, sino brotes, porque ya el problema es alto. Y fue este caso en Estados Unidos hace un par de años, 3 años para ser exacto, donde fue una empresa de California, se llama Foster Farms, no sé quién ha escuchado de este caso. Fue un brote alto y lo interesante es esto. ¿Se puede tener salmonela en pollo crudo? Sí. Sí. Es imposible eliminarla. Solo hay un país que tiene la valentía de vender pollo libre de salmonela. ¿Quién sabe cuál es? Suecia no lo tiene declarado, pero sí, tiene el programa más fuerte de control de salmonela. Sí, vamos a hablar de eso. Dinamarca. En Dinamarca, el pollo en el supermercado tiene una etiqueta que dice libre de salmonela. Valientes, pero claro, ya vamos a hablar de algunas condiciones que les ayudan a este control. Entonces, en este caso fue Foster Farms en California, una empresa grande, una planta inmensa, una de las más grandes de producción, creo que es 2-3 millones de pollos día, es algo ridículo, es realmente ridículo. Entonces, ¿qué pasó con este brote? Y voy a empezar a mencionar pasos de la cadena que tienen que ver con estos brotes. Entonces, Foster Farm, de nuevo está Heidelberg, que fue la que les digo que está como patógeno emergente. Entonces, 600 y pico de casos, ya cuando ven federalmente, cuando ya implica varios estados, ya entra el gobierno federal. Entonces el USDA, el CDC, que son los Centros de Investigación y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, entran al proceso. Si es algo estatal, pues solo las agencias estatales. ¿Qué pasó? Pues tuvo un tiempo largo de casos.
normalmente, por cada caso de gente que va al hospital, hay 25 personas que no fueron al hospital. Pero en este caso había más gente en el hospital con una tasa de hospitalización de 42%. Normalmente es cerca de 10 al 15%. Allá, aquí seguro que es menos en nuestros países. Entonces había triplicado la tasa de gente hospitalizada. Resistente a antibióticos, cuando les empezaron a dar terapia, falló en el tratamiento. Hubo un montón como la tormenta perfecta. En ese momento el CDC estaba con un paro porque el Congreso le había cerrado la billetera a Obama. Fue todo un drama. Y encontraron 7 cepas. Entonces aquí viene el tema. Ya las 7 cepas las secuenciaron antes con una técnica que se llama PFGE, que es de electroforesis de gel. Pero ahora ya les digo, ya todo el proceso de geles de electroforesis ahora está pasando a esta secuenciación, que es mucho más específica para la bacteria. Entonces encontraron que era una cepa similar a otro brote de otro año. Entonces ya empiezan a haber conexiones ahora, crear esos vínculos y la trazabilidad de la cepa. ¿Qué generó esto? Pues aquí viene lo interesante. Se puede vender pollo con salmonela si es crudo, porque en la ley el salmonela no es un adulterante. La definición de adulterante tiene varios componentes en el alimento, producto adulterado. Entre ellas es que tenga un componente que cause daño. En este caso sí lo tiene, pero no está como se va a utilizar el producto. La definición de inocuidad dice garantizar que el producto no me cause daño si lo uso como está diseñado. Como está diseñado el pollo para ser cocido. Si lo cocino bien no habría problema. Entonces legalmente no es un adulterante. Entonces, ¿qué hizo la empresa? Dijo, no voy a retirar el producto. Se sabía que eran ellos, se sabía que era esa cepa, se sabía que venía de su producto, pero el producto se seguía vendiendo. Lo que ven allí es una nota del supermercado diciendo, este producto está involucrado con problemas, pero no está siendo retirado del mercado, para que el cliente lo decida. O como otros supermercados decidieron personalmente ellos retirar el producto del mercado. Costco fue una cadena que lo hizo. Entonces esto crea este tema de resistencia a antimicrobianos, estas salmonelas resistentes, qué está pasando en producción y generó todo este cambio del uso judicioso de antimicrobianos en la producción que está siendo una tendencia súper fuerte en la cadena avícola. ¿Por qué menciono esto? Porque 20 años de trabajar con el uso subterapéutico de antibióticos ya acostumbrados a unas condiciones de procesamiento y ahora revertimos a no utilización y cambia todas las condiciones de producción. La típica reporte que vemos es, bueno, primero, menos rendimiento, más costo en producción, pero por ejemplo, la cama, donde está en producción, completamente líquida, completamente llena de material fecal, mucho más líquido que el convencional que se había venido acostumbrando. Entonces estamos ahorita readaptándonos a la producción de antes y teniendo que encontrar alternativas que no sean antibióticos por esta preocupación de selección de cepas resistentes. Entonces estamos en esa encrucijada. Y pues guías de control de patógenos que vamos a hablar un poco en detalle después. Entonces, este es para darles un ejemplo de un brote. Y lo interesante es que el gobierno estaba de manos atadas porque no podía obligar a la empresa a retirar el mercado por no ser un adulterante. Pero ¿qué pasó? Esa es la curva epidemiológica de un brote en el 2013. Miren que empieza en mayo y teóricamente termina por ahí por abril del 2013. Desde el año anterior, desde el 2012 al 2013. La siguiente curva epidemiológica de otro brote, se abrió y se cerró ese brote. Se abre otro brote en febrero del 2013 y empieza ese otro pico. Entonces, si se ponen a ver, esa empresa por 3, 4 años estuvo continuamente proveyendo al consumidor con esa cepa específica, esas 7 cepas específicas de resistentes a antibióticos y causando más casos de lo normal. Pero no se podía cerrarlos. ¿Qué fue lo interesante? Que la única manera en que les pudieron cerrar la planta fue por encontrar una cucaracha. Porque en la definición de alimento adulterado está de que un alimento se considera adulterado si se procesa bajo condiciones insalubres. Y la presencia de una cucaracha dentro de una planta es de una condición insalubre. Es menos riesgo que la salmonela per se en el producto, pero legalmente era la única manera de cerrarles la... Exacto. Exacto, y cayó por otro lado. Pero bueno, la empresa ahorita está con uno de los programas más intensos de control de salmonela, no solamente a nivel de producción, sino también de planta, de procesamiento, e incluso creó esto, que los supermercados, Walmart, etcétera, ahora le exijan estándares a sus proveedores. Estándares de decir tanta salmonela reducida, etcétera.
O sea, a ese impacto ha llegado porque el supermercado sufre cuando hay estos brotes, porque se venden en esas tiendas. Bueno, esta es la curva epidemiológica completa. Este sería para que les quede de tarea, pero va a estar en el material explicando todo lo que pasó en este brote y cómo las diferentes instancias participaron en detectarlo, cómo el CDC hizo la investigación, cómo el Costco hizo su retiro. Arriba está la respuesta de laboratorios y de investigación, y abajo está la parte regulatoria del brote. Entonces esto les queda de tarea. Otro caso que está pasando ahorita en el tema avícola, y es que, ¿dónde está el grillo? Ya. Otro caso que está pasando en el cambio de consumo, de la manera en que el consumidor consume los alimentos, es que la hamburguesa tradicional de res está siendo reemplazada significativamente por carne molida de aves, tanto pavo como pollo. Y es porque, bueno, costo, segundo, siempre se asocia a la carne de ave como más sana que la carne de res, menos grasa, etc. Ya sé que acá eso no existe, pero existe y es una tendencia muy fuerte ahorita en el mercado. Muchas empresas están hasta inclusive algunos cortes moliéndolos porque le sacan más beneficio económico que con ciertos cortes, utilizándolos normalmente. Entonces, ¿qué pasó? Otro brote, otra Salmonella Heidelberg de nuevo, otra empresa, pero con otra cultura de inocuidad. Eso le cayó a Cargill y fue carne molida. Hubieron afectados, hubo una muerte, 30 estados. Pero ¿qué hizo esta empresa? Fue proactiva. Y esa empresa decidió retirar millonadas de libras de producto, 36 millones de libras de productos retiradas del mercado. En esa época era uno de los retiros más grandes de producto. ¿Por qué? Bueno, encontraron con trazabilidad de nuevo, secuenciación, etcétera. Encontraron la planta exacta y pues bueno, de nuevo, esto generó que algo está pasando en producción que estamos seleccionando por esta cepa de salmonela. Entonces empezaron a evaluar y se están todavía evaluando maneras de reducir esa presencia. De nuevo, resistente a antibióticos, etcétera. Y pues, de nuevo, lo que ven aquí en cada cuadrito de estos es arriba los detalles del caso y abajo algunas de las consecuencias. Entonces, como la trazabilidad y buenas prácticas pecuarias, llamémoslo así, o avícolas, pues se mejoraron por este brote. La búsqueda de serotipos, toda cepa ahora que detectan pasa a un proceso de serotipificación para encontrarle el apellido. Este fue interesante porque este no lo detectaron gente, no se identificó como brote, naturalmente como con los centros de vigilancia que tiene Estados Unidos, sino que hay una entidad que se llama el NARMS, que es el Sistema de Vigilancia de Resistencia Antimicrobiana Nacional, y ellos empezaron a detectar muchas cepas de Salmonella Heidelberg resistentes a antibióticos, todas provenientes de pavo, y todos reportando pavo molido. Entonces, ellos son los que le dicen al CDC, aquí hay algo, estamos teniendo más números de muestras de lo que normalmente nos llega de nuestra línea base. Y ellos activan la investigación, empiezan a conectar los puntos, empiezan a llamar a las personas afectadas y empiezan a determinar que todos consumieron esa variedad de pavo molido de la empresa. Entonces, a veces la vigilancia no lo detecta, pero otros sistemas entran a esa detección. Entonces hizo la empresa retiro voluntario y pues se enfatizó mucho el tema de la cocción y preparación. ¿Por qué? Ya saben que la res se puede consumir término medio, jugoso, por lo menos, exacto, eso yo aprendí. Yo venía de Ecuador donde todo era quemado siempre. No entendía por qué. Yo iba a asado y era ok, sí, pero siempre. Me fui a Nebraska a estudiar y pruebo mi primer steak grande con marmoleo y término medio y ahí me ha vendido completamente a ese producto. ¿Qué pasa? Cocinamos término medio. Y en hamburguesas, todavía a pesar de los problemas que ha habido con Estex, hay restaurantes que le dicen a usted con la hamburguesa, ¿la quiere término medio o no? Todavía hay eso. Entonces está bien, si es carne de res, los chances de enfermarse son mucho menos, la prevalencia de E. coli es mucho menor, la termoresistencia es mucho menor. Pero si cocinamos una hamburguesa de pavo término medio, ahí es donde viene el problema. Entonces sobrevive la salmonela y causa la enfermedad. Entonces el típico repunte de brotes es en verano, cuando empiezan los grills, los asados, donde hacen hamburguesas, donde están en el patio tomando algunos incentivos y pues la cocción, la inocuidad digamos que no es la prioridad número uno de esa persona preparando el alimento. Entonces ahí vienen los casos estos. Así que no me sorprende que en los próximos meses, que es verano, se den más de estos casos.
¿Qué generó esto? Pues este tema de resistencia, que es lo único que voy a mencionar aquí del tema, por ejemplo, aquí ven, en caso de Canadá, esta curva la muestra, toda persona que está trabajando en el tema de resistencia antimicrobiana muestra esta curva. Es en Canadá y es el uso de consumo de cefalosporinas en humanos en Canadá. Y tienen ahí la curva roja, es Salmonella Heidelberg en humanos, la azul es en aislados de pollo. Entonces lo que ven allí es que voluntariamente la provincia de Quebec retiró ese producto del mercado y el efecto fue dramático en cómo al retirar el antibiótico pues se revuelve la susceptibilidad de la bacteria y se detectan menos resistentes al caso. Esa es la ventaja de la resistencia, que es reversible. Si le dejamos de exponer al organismo con la presión del antibiótico en baja dosis, que no lo mata, pues revierte a la susceptibilidad. ¿Y qué causó este brote? Estos brotes causaron mucha presión de grupos de consumidores. Y este es un video de grupos de consumidores presionando al USDA, a la Agencia de Inspección, para que declare adulterante a la Salmonella Heidelberg o a las resistentes. Entonces ya está la petición. Y ya alguien en enero, que fue la feria avícola, ya hubo un rumor de alguien dentro del USDA de que se está evaluando y considerando esa opción. No va a ser todas las salmonelas, pero va a ser específicas con ciertos patrones de resistencia. De manera que la industria tenga que tomar acciones. No sé si se llega a dar, la industria está bastante fuerte y ahora están con un presidente que creo que actúa diferente. Entonces, cuando me vean haciendo así, ya saben de quién estoy hablando. El que no hay que nombrar, ¿cómo es? Exacto. Exacto. Sí, exacto. Lo que pasa es que él cambia de opinión ahorita y ahorita. Entonces no sabemos. Pero bueno, hay presión de ese tema. Ellos pidieron pues, los documentos de no conformidades de la planta y encontraron muchas fallas en buenas prácticas de esa empresa. Entonces, con eso lo justificaron. Vámonos al otro lado del charco, como decimos, y en Europa también hay casos. Y de repente hay brotes. Este fue uno en particular con Salmonella Stanley. También pavo otra vez, pero es porque, bueno, es tema avícola pues en general. Pero también tienen esos ciertos problemas al lado de esta cepa y pues tienen la curva epidemiológica de ese caso. Solo para mostrar que también hay casos por allá y ahí están algunos de los países involucrados en la mitad de Europa. Y con eso del producto crudo. En producto cocido o precocido ahí es donde vienen otros problemas y es que la gente asume que ya están cocidos. Y si por alguna razón el producto no está totalmente cocido, pues ahí crea problemas porque a veces da la apariencia de estar cocido. Esto pasa con nuggets, esto pasa con productos de microondas, donde la persona ya asume que está cocido el producto. Yo sé que acá tal vez el consumo de estos productos todavía no es muy alto, pero en varios países, por ejemplo ya en Colombia, por ejemplo, en algunos de estos países que tienen tráficos inmanejables, ya la gente no va a la casa nunca o come afuera y consume estos productos precocidos de valor agregado. Que además a la industria avícola pues le da buenos réditos. Entonces un producto, este es un pie lleno de pollo. La gente dice ahí 4 minutos de microondas, ahí lo que ven ahí en la pantalla, y ya está listo. Y pues dice el producto mantener congelado y abajo se dice cocine bien. Por supuesto, ¿quién lee la etiqueta? Y ahí es donde viene el problema. Entonces, ¿qué pasó en este? Todo el mundo tal vez lo cocina, pero no es que mide la temperatura interna del producto. Estamos hablando de una masa dentro de ese pie, de manera que el microondas no llega necesariamente a calentar uniformemente esa masa. Acuérdense, el microondas calienta sin uniformidad. Lo que hace es mover moléculas de agua para que se calienten, pero en desorden. Entonces, de nuevo, ¿qué pasó acá? Esta es una cepa que la vamos a mencionar después, I452I negativa. Serológicamente se diferencia esta. Ahí está la gente afectada y el problema aquí fue la advertencia. Se hizo una advertencia, la empresa dijo, no, que cocinen bien y está bien. Pero fue un problema de relaciones públicas porque, sea como sea, le están proveyendo un producto contaminado, bueno, el ojo del consumidor contaminado con salmonela. Entonces ahí viene el mensaje que dice la temperatura interna debe alcanzar 165 Fahrenheit, que son 74 grados centígrados, medido con un termómetro en varias partes del producto. Entonces ahora vienen con ese mensaje los productos, no fijarse en la apariencia, porque se ve cocido, la masa se ve como si estuviera lista. Hospitalización relativamente alta, miren ahí el doble de lo normal. Pues bueno, y trazabilidad de congelados. Hay un problema con los congelados. Los brotes son más difíciles de identificar,
Porque una cosa es, si un producto es fresco, tiene un periodo de consumo de 2, 3 meses, 3 semanas a veces, y se puede identificar un bloque de gente enferma. Pero si un producto es congelado, la gente lo consume 1 mes, 3 meses, 4 meses, entonces se dispersa la curva y se hace más complicada de detectar. Entonces ahí vienen los problemas de los productos congelados. Aquí está otro ejemplo, lo voy a saltar un poco rápido, pero solo mostrando eso de que el calentamiento en el microondas no es uniforme y no se puede confiar de que todo el producto alcanzó la temperatura. Y se vuelve clave el tercer mensaje que siempre viene en las instrucciones, que dice, abra el paquete, perfore el fore o abra el contenido, métanlo en el microondas por 3 minutos en alto poder. Hay como un asterisco chiquito, siempre hago esta broma, un asterisco chiquito que dice, no todos los microondas se comportan igual. Y la tercera sí dice, déjelo reposar 2 minutos. Y esa es la que nadie lee. Y es la clave, porque al dejarlo reposar, dejamos que el calor se transfiera uniformemente. Si no, nos comemos partículas que no están congeladas, pero que nunca llegaron a la temperatura letal. Y ahí es donde se enferma la gente. Huevos, porque sé que eso también es otro tema acá en este tema de salmonela. Pues también están metidos en el tema. Y pues tiene toda una ciencia el tema de huevos. Salmonella enteritidis tiende a ser la más predominante en huevos. Y pues un caso muy particular, un brote muy grande allá, con enteritidis, tanto con problemas de buenas prácticas avícolas en galpón de ponedoras, contaminación, etcétera, falta de limpieza, saneamiento. Y también pues el tema de si van a la planta de empacado y en la planta hay problemas, se vuelve un cuello de contaminación de esos huevos. Entonces, si no hay una intervención en el huevo sale con lo que vino. Y si lo que vino fue salmonela, tanto adentro como afuera, pues puede causar problemas. Intervenciones se puede hacer una cierta pasteurización, pero no es algo seguro de que elimine completamente el problema, pero sí hay huevos que se pueden pasteurizar. El otro tema es el abuso térmico. En Estados Unidos requieren el huevo refrigerado, acá no. Acá se vende a la temperatura ambiente. Entonces ahí vienen esas diferencias entre un mercado que exige el huevo menos de 7 grados centígrados para que no crezca salmonela y otros en la tendencia europea en la que igual está el ambiente, pero es porque controlan salmonela en la granja como reducción. Entonces hay esa diferencia de criterios. ¿Qué pasa con salmonela? Si salmonela está en la cáscara y está ingresando al huevo, va a tomar un tiempo en crecer, porque en la cáscara no hay nutrientes, en la clara tampoco, más bien hay hasta antimicrobianos. Entonces la detiene. Pero a medida que empieza a moverse la salmonella enteritidis y llega a la yema, allí se encuentra el paraíso. Y pues si está a la temperatura ambiente, ahí puede crecer. ¿Cuál es entonces, ¿por qué no nos enfermamos acá si tenemos huevo a la temperatura ambiente en verano? Porque hay poco. ¿Por qué? Bueno, no la cocción, pero la otra es, ¿y qué tal si somos como Rocky? ¿Se acuerdan de esa película de Rocky que se come 8 huevos? Porque porque la madre naturaleza es sabia y no está solo salmonella, hay otros organismos. Si el huevo se empieza a crecer, un organismo que tal vez esté más adaptado que la salmonella, va a crecer antes y va a podrir el huevo. Y no nos comemos un huevo podrido. El olor nos dice no comas. Entonces, esa es una protección indirecta que tenemos de que hay otra flora allí creciendo en ese producto. Pero por supuesto, de vez en cuando sí puede haber casos, así que no piensen que no van a existir. Pero bueno, ahí tiene un rol la finca de producción, la granja de producción, perdón, el cuello de botella de la empacadora, si hay o no procesamiento y por supuesto lo que acabas de comentar, si lo cocinan o no. O sea, ¿a quién le gusta la yema del huevo blanda? Exacto, es como nos estamos asumiendo un riesgo con ese sentido. Pero sí, exacto, la dura no juego. Entonces, y la trazabilidad, aquí se pone un componente interesante y aquí yo sé que Uruguay tiene, en el caso de RES, pues un programa muy fuerte en trazabilidad y se está trabajando ya en un programa de aves también para ese propósito. Y pues esto fue lo que ayudó a encontrar la granja de donde vino el problema, etc. ¿Qué más? Los huevos allá se venden con ese mensaje que ven en la parte superior derecha que dice manejo seguro de huevo y dice cocínese bien, evite contaminación cruzada, todo ese tema. No se muere Ya. Bueno, y cierro con este otro porque créanme que para la industria avícola
los subproductos ahora son mucha más plata que a veces hasta algunos productos que consideramos y se pueden vender mejor. Y es porque las mascotas de ahora en muchos países son más importantes que la gente y los niños. El gato, el perro, etcétera, reciben mejor trato, mejor alimento a veces que la familia. Y pues se está dando mucho eso. Entonces, ¿qué pasó? Ya han vinculado alimento animal para brotes de humanos. ¿Pero es por qué? Porque viene la salmonela en los subproductos de la producción avícola, por ejemplo. Pasan por un proceso de térmico, tal vez en una planta de balanceados, pero los niveles de contaminación son tan altos que hay o recontaminación o supervivencia del patógeno de salmonela, en este caso, en esos productos. Entonces, ahí todo depende de cómo lo utilicen en el hogar. Si la gente coge el típico balanceado y se lo pone al plato al perro y después prepara la comida con la misma mano, ¿qué se da? Si la mascota está comiendo el balanceado, luego come agua, toma agua y luego moja el balanceado, ya no está seco, que es la protección que tiene para que no crezca la salmonela. Ahora está húmedo y al ambiente crece la salmonela. Entonces ya ahora va a tener en todo lado. Y si la mascota está lamiendo la tabla de picar de la cocina, que eso puede ocurrir, o dándole besos al bebé, etcétera, se empiezan a dar estos casos. Entonces, ¿cómo la detectaron? Secuenciando y con un estudio bueno, este fue el caso, Salmonella Schwarzengrund, vinculado con un balanceado al humano. Y debido a esto, ahora hay una ley para esto, vamos a hablar de eso después. Ley de control de peligros en alimento balanceado y de mascotas. En este estudio los dejo para que lo lean, pero básicamente lo que hicieron fue una encuesta con diferentes hogares y las preguntas que les hicieron son: ¿tuvo contacto con animales que comió ese alimento? ¿Contacto con el perro? ¿Duerme con el perro? ¿Compró ese alimento específico? ¿Compró el alimento de la marca tal? Etcétera. Y con eso encontraron un factor acá. Si ven la columna que dice Match Odds, dice la posibilidad de que ese producto específico fue el que causó el brote, 23-1 en comparación entre hogares control y hogares con pacientes. Entonces con eso ya se hicieron el vínculo del brote. Entonces entra allí el factor salmonela. Así que no se olviden, no solo piensen en el producto que sale de las plantas, sino también los subproductos que pasen a alimento animal. Ok, entonces entrando ya a la gestión. Yo siempre muestro esta cadena, la cadena avícola, porque es un proceso integrado. Entonces tenemos en general pues la reproductora, las incubadoras donde van los huevos para sacar los pollitos y las granjas de producción primaria, todas estas recibiendo insumos, balanceado, alimento, etcétera, para la producción. Y esto continúa pues con el proceso de sacrificio de la planta, una planta tal vez de procesamiento, valor agregado, y de ahí entra la etapa de transporte, y pues esta termina en una ya sea distribución para comercialización nacional o exportación, mercados de exportación. Yo siempre transmito este mensaje: lo que querramos hacer para proteger la inocuidad de un consumidor, si le vamos a proteger al europeo, pues también protegemos al nacional. Entonces hay que verlo como un solo consumidor. Entonces lo que hagamos para el de afuera, también hagámoslo para adentro, porque lastimosamente los países del cono sur, no me refiero a Uruguay, tendemos al producto de exportación top. Al nacional tenemos nuestras propias defensas y hagámoslo. Bueno, eso ocurre. Entonces, un solo control. Entonces, ¿cuál el enfoque para esta gestión? Es en sistemas. Sistemas me refiero a integrado. Cada etapa dictamina el problema de la siguiente etapa. Si mi problema está fuerte en la primera etapa, lo acarreo a la segunda y tengo más que trabajar en la tercera, etcétera, y todo se va distribuyendo en ese sistema. Acuérdense que estamos hablando de inocuidad, es el riesgo de un peligro. El peligro es el qué, que en el caso de la enfermedad, el patógeno, la salmonela en este caso. Pero el riesgo es qué chance tiene esa salmonela de enfermarme. Y si mientras más llegue al producto final, más posibilidades hay de que se presente una enfermedad. Bueno, pequeños comentarios de salmonela. No tengo que hablar mucho, tengo el placer de haberme tomado fotos acá en la calle Salmon y con el busto de Salmon en la Facultad de Veterinaria, así que sabemos que aquí es un paisano de ustedes, fue un paisano de ustedes. Y pues Salmon descubre salmonela, es un bacilo, pues se genera el grupo salmonela y serológicamente se clasifica con los antígenos que producen somático, que es el cuerpo de la bacteria, y el antígeno flagelar H, y con eso se crean una serie de clasificación que se le llama de Kaufman-White clasificación de las salmonelas. Con esto empezamos a separarlas
Y al momento, según sé, hay como 2.750, 2.700 serotipos de salmonela. Les cuento que una de las últimas detectadas se llama Salmonella lubbock. Y ahí es donde está nuestra ciudad, porque fue detectada en nuestro laboratorio. Una cepa que encontraron en cerdos, pues se identificó que era única y ya se aprobó como nuevo serotipo. Continuamente están apareciendo nuevos serotipos. Entonces, ¿qué más? Es gran negativa la bacteria, causa infección, pertenece al grupo de enterobacteriáceas, es un bacilo facultativo, no le importa que haya o no oxígeno, reside en el tracto intestinal de animales, de humanos, etc. Y es móvil en su mayoría, aunque hay unas cepas que no lo son, que le permiten movilizarse con flagelos. ¿Qué más? ¿Dónde está? Globalmente, no es que tenga una zona regional. Como decíamos, el tracto intestinal de animales y humanos. Los principales vehículos de transmisión son alimentos, ahí está una lista de alimentos, principalmente de origen animal. Pero también ahora se han dado muchos casos de productos de origen vegetal, pero que estuvieron producidos con insumos de origen animal. Y la gallinaza, por ejemplo, le llaman así acá, el abono, la cama del pollo, en países dicen gallinaza, es un abono que puede utilizarse y si se ponen a ver, puede ir salmonela y va directo a un vegetal que no recibe un tratamiento térmico y pues se convierte en un factor. Huevos, ya lo hablamos, carnes, etc. Pero también otros productos, como les decía, nuevos, frutas, vegetales, por el tema de la producción intensa, nueces secas. A pesar de que el producto está seco, si le cae salmonela y no se tostó bien, por ejemplo, un producto, puede sobrevivir y no es que no puede crecer, pero lo que está allí puede causar enfermedad y han habido brotes en ese caso. Maní, un famoso brote de maní, alimentos secos, harinas inclusive, leche en polvo, etcétera, helado, todos han sido algunos problemas. Por supuesto viene de las heces también y potencialmente en el agua. Características generales del organismo, solo es como revisión teórica, pues no crece en refrigeración realmente, aunque hay cepas que se han encontrado con algo de crecimiento muy lento, por encima de 5 grados centígrados. El óptimo en realidad es temperatura media corporal y máximo a 46. Ese 46 no quiere decir que muere, quiere decir que no crece por encima de 46, pero está allí. Para que realmente obtengamos letalidad tenemos que pasar de los 60 grados centígrados. ¿Qué más? pH, bueno, un rango alto de pH y actividad de agua, sí, necesita agua para crecer. Lo que ven allí en la columna, la tercera línea es actividad de agua, la escala de actividad de agua va de 0 a 1 y todo por encima de 0.9 es que tiene alto contenido de humedad y la salmonela requiere 0.94, es decir, alta humedad, alta disponibilidad de agua para crecer. Pero en productos secos sobrevive y se adapta. ¿Qué más? Algunas propiedades, crece bien en temperaturas de humanos, de animales. Como decía, lo óptimo es 35 a 37, muy lento en 5. Varios rangos de pH para crecer. Para destrucción del organismo, lo que le llamamos un valor D de destrucción, que es bajar una carga logarítmica. El logaritmo es, por ejemplo, tengo 100 células, un logaritmo más sería 1000 células, es decir, de escala de 10. Entonces, bajar un logaritmo sería, por ejemplo, bajar, si había 1000 células, bajar a 100 células, bajar un 0. Entonces, en ese caso, requiere de 4 a 5 minutos a 60 grados centígrados. Entonces, requiere un tiempito para que a 60 grados centígrados empiece a haber una reducción. Por eso, en los productos anteriores, ¿se acuerdan que hablábamos de 74 grados centígrados? Porque el llegar a 74 grados centígrados ya se considera letal, porque pasó por 60, por 61, por 62, etc. Entonces, se le llama letalidad acumulada. Y eso ocurre tanto al subir la temperatura de un producto como al bajar la temperatura del producto. Podemos desinfectarla, podemos destruirla con ácidos, con cloro, etc. El problema es que le llegue, sobrevive en agua, en el ambiente, en el suelo. Y pues el problema es ese, que resiste deshidratación. Entonces puede estar en ambientes secos, en polvo, y pues se convierte en un factor fuerte para las granjas. La clasificación en general, pues, salvan dos especies, dos grupos, aunque la división es bastante diferenciada, llamémosla así. Salmonella entérica y Bongori. La entérica antes era Typhimurium, ahora es Enterica cerovar Typhimurium. Entonces es la nueva clasificación del organismo. Entonces Salmonella entérica y ahí van empezando los apellidos, Typhimurium, Enteritidis, etc. 2.610 serotipos, como les decía.
y en esas 5 subespecies de Salmonella entérica. Y pues, si quieren, las vemos en una forma más gráfica. Esta es la taxonomía de la Salmonella. Entonces, está en el reino bacterias, proteobacterias, gamma proteobacteria, la clase, familia Enterobacteriaceae, como dijimos, y de ahí viene género Salmonella, las especies, las 2 que mencionamos, entérica y mongori, y dentro de la entérica es que están todos estos serotipos, donde están las subespecies, subespecie entérica y ese azul, esa subespecie es realmente donde están la mayoría de estas que causan los problemas, son los patógenos humanos. Todo el resto, las cafés que ven en esta tabla, pues no necesariamente son asociadas con patogenicidad humana. Entonces, ahí está la clasificación y pues se separan en base a los antígenos que mencionamos hace un rato, O somático, H flagelar, etc. El 99% de este grupo O, por ejemplo, y los serogrupos están en esa categoría, en esa celda azul que mencionamos ahí, Salmonella entérica, subespecie entérica. Solo para ver dónde está Salmonella comparado con otros patógenos, pues ahí está, es una Enterobacteriaceae, prima de la Shigella, Escherichia y Vibronaceae, y pues dentro de la Salmonella están todos esos serotipos de tipo Salmonella cólera, Enteritidis, Tifimurium, y las que se consideran tifoidea, que es paratifi y tifi, que causan otros síndromes en humanos, pero no necesariamente vinculados a alimentos, puede ser de transmisión persona a persona. Y esa es la fiebre entérica. ¿Qué más? Es una infección, la enfermedad que causa es una infección, es decir, que necesitamos comer las células del organismo y que en el intestino empiecen a invadir el intestino para causar la respuesta de infección. El cuerpo lo que trata es de eliminarla del intestino, pero como se oculta, logra ingresar, invadir las células del intestino, pues se camufla y pues logra causar problemas sistémicos. En humanos causa 2 síndromes principales, la fiebre que mencionamos hace un rato, la tifi paratifi, y gastroenteritis, que es una ETA, una enfermedad transmitida por alimentos, que son las no tifoideas. Entonces el patógeno específico para humanos es estas tifi y paratifi. Y en cambio para animales, adaptados al huésped, hay ciertas salmonelas que son patógenas para ese huésped específico. Entonces, por ejemplo, Salmonella gallinarum y pujorum, vamos a hablar un poco más de esto, son las patógenas para el ave, pero no necesariamente son las patógenas para el humano. Entonces, si tenemos control para Salmonella gallinarum y pujorum, no necesariamente estamos eliminando las otras salmonelas que pueden ser patógenas para el humano. Dublin en vacuno, Coleracea en cerdo, también en humanos, etcétera, ovinos, equinos, cada una tiene un serotipo adaptado como patógeno para esa especie. Y por supuesto hay una variedad de salmonelas que no están adaptadas a un huésped específico. Virulencia, no voy a entrar en detalle de esto, pero básicamente lo que hace es secreta unas proteínas que le permiten invadir las células epiteliares. Esto se le llama el sistema de secreción tipo 3, y lo que le permite ingresar, camuflarse, incluso se camufla de los macrófagos de defensa del huésped. Se habla de una dosis infecciosa de 10 a la 4 o de 10.000 células por gramo. Eso fue un estudio muy controversial, no sé si lo han oído. En una cárcel se les dijo, ¿quién quiere participar acá? Y obtiene, sí, no, muy controversial. Pero ahí sacaron una idea pero por supuesto el estudio estaba muy sesgado a esa población de cárcel, adultos. Entonces, en realidad, no existe una dosis infecciosa per se. Lo que existe es una distribución de dosis en base a la susceptibilidad del huésped. Entonces, con 10 células puede haber gente que se enferme, que es muy susceptible, y así como hay unas que necesitarán más de 10 a la 5, 10 a la 6 para enfermarse. Porque recuérdense que tienen que pasar el alimento, pasar el estómago, las enzimas, el ácido, etcétera, para poder llegar y allí causar la enfermedad. Bueno, ahí están los serotipos. Normalmente los top 2 que ocurren son Tifimurium y Enteritidis. Y como decíamos, Enteritidis más asociada con huevos. La foto que ven allí es justamente la célula, la negra, entrando al epitelio y algunas ya invadiendo dentro del epitelio del organismo. Esa es una foto de una diarrea, solo para que si alguna vez querían verla en vivo, pues esa es eso. Básicamente es una enteritis en el intestino, pues con rayos X. Bueno, la fiebre, como decíamos, es la enfermedad del humano. Esos son los síntomas de la fiebre, pues 7 a 12, 28 días de incubación, toma más tiempo.
diarrea, fiebre, dolor abdominal, etc. En cambio que la colitis, que es la ETA que estamos hablando, la transmitida por alimentos, pues de 8 a 72 horas de incubación, tiende a ser autolimitante, pero como decíamos, alrededor de un 10 al 15%, yo diría más en países tipo Europa o Estados Unidos, tienden a ir al hospital. Es porque a veces dentro de una población el 10 al 15% son personas inmunosupresas. Entonces pueden ser niños, pueden ser ancianos, pueden ser alguien con tratamiento de antibióticos, etcétera, que no tiene la flora de protección. Y el problema es que puede llegar a una infección sistémica una vez que invade el cuerpo. La patogénesis en general es esta secuencia. Consumimos producto que tenga normalmente más de 4 logs del organismo, coloniza el intestino, invade la mucosa, causa una inflamación, que puede ser síntomas de ulceración, enterotoxinas, activa la adenilciclasa dentro como respuesta del organismo y esto hace que se active la producción de fluidos porque el cuerpo trata de lavar esa presencia y al aumentar el contenido de fluidos pues es lo que tenemos la respuesta de diarrea. Si quieren verla ya con animación, pues está la mucosa epitelial, los vellos de la mucosidad intestinal y ahí viene la bacteria, utiliza su método de secreción tipo 3 que mencionamos, ingresa en una vacuola dentro de la célula y se camufla allí para que el macrófago no la detecte y allí se empieza a reproducir y puede causar problemas más graves. Si quieren más detalle de virulencia, esto se los dejo de tarea, pues se adhiere para causar la invasión, utiliza el sistema donde genera una reacción de la superficie del epitelio para poder ingresar y tiene lo que le llamamos islas de patogenicidad, son 5 en general, que son cada una tiene una isla de patogenicidad, son secuencias de genes dentro de su composición que le permiten causar este efecto, esta invasión, esta entrada y esta generación de problemas en el paciente. Bueno, ¿cómo se transmite? Esto lo vamos a ver bastante, verticalmente o horizontalmente. Vertical quiere decir que viene en la cadena, por eso la vimos en la animación. Si viene desde los progenitores, puede pasar a las subsecuentes generaciones. Y también horizontalmente por contaminación cruzada. En fincas, en granjas, en la planta puede haber transferencia de una a otra horizontalmente. Entonces, por ejemplo, un 5% de ocurrencia en un lote puede causar que aumentar a 80-90% de contaminación horizontal como una infección en 3 semanas, como dato representativo. Y aquí sí quiero que vean, yo no soy veterinario, ustedes son veterinarios, y pues este es lo que normalmente han estado teniendo que trabajar, que es la parte de la salmonelosis aviar. Es las patógenas específicas para el animal. Entonces, estamos hablando de que en el caso de la salmonelosis aviar, tenemos una enfermedad sistémica en el ave. Esto no es inocuidad de alimentos, esto es salud animal. Entonces, ¿qué es? Ahí tenemos 2 tipos, Salmonella gallinarum, que es básicamente la tifoidea aviar, y la Salmonella pullorum, que causa la pulorosis. ¿Qué hace? Coloniza el intestino, en este caso del ave. No se relaciona a casos humanos, y ahí es que hay que tener esa diferenciación. Y lo digo es porque me ha tocado países donde me dicen, llego a una entidad oficial y los inspectores me dicen, no, sí, aquí tenemos erradicada la salmonela. Digo, ¿y cómo lo logró? O sea, ¿dónde está su Nobel, su premio Nobel, y etcétera? No está erradicada la salmonela, erradicaron Puriorum y Gallinarum. Sí, son 2 de las 2.610 que vimos hace un rato. Entonces ahí viene ese conflicto, porque sabemos que teníamos que trabajar con esas 2, y sí, se ha hecho mucho avance en el control de esas 2. Pero lastimosamente tenemos 2.600 más que trabajar. Realmente no hay contaminación en canales, la persistencia más es en órganos, es un problema sistémico como lo mencionamos. Tracto respiratorio, reproductor puede estar infectado, huevos pueden estar infectados y puede causar anorexia y muerte, y por eso es que tenemos tantos esfuerzos de veterinarios para su control, porque puede destruir un lote, causar mucha mortalidad, pues, y es económicamente un problema grave. Algo característico es que es inmóvil. Las que vamos a hablar después, para patógenos humanos, en general van a ser las móviles. Entonces, salmonelosis aviar tiene esta, y de ahí podemos tener una gastroenteritis no específica del ave, que en cambio aquí estamos hablando de todas las otras. En general, pero con 2, llamémosle así, dos serotipos que pues, más comúnmente los vamos a ver. Enteritis y tifimurium. Todas estas son salmonella entérica, subentérica, subespecie entérica, pero con el tercer apellido, llamémosle así,
de enteritis disitifimurio. Esta causa una enfermedad sistémica eventualmente, puede producir una cierta infección en aves, puede tener ciertos síntomas, pero no es la misma de la Gallinarum y la Gallinarum y Pujorum, perdón. Se excreta por el material fecal, entonces ahí es donde empieza el problema de la contaminación de canales, contaminación de aves que ingresan a la planta de procesamiento. También coloniza el tracto digestivo y los ciegos del ave, contamina canales de procesamiento y entra a la cadena de consumo humano. Y por eso a veces son aves que son portadoras simplemente de este patógeno, el caballo de Troya que mencionamos hace un rato, el pollo de Troya. Y estas sí son móviles, entonces ahí podemos diferenciarlas entre estas dos. La siguiente serie de slides es toda la parte patogénica, patología de las dos. Voy a ir un poco rápido para enfocarnos más en el objetivo de esta sesión, pero sí les queda este material, si quieren pues contratarlo con gente que quieran explicar esa diferencia entre las salmonelas patógenas del ave y las, en realidad que nos estamos enfocando acá, que es patógenas para el humano. Entonces la pulorosis, Salmonella pulorum, una infección en aves, en huevo, una diarrea blanca bacilar, que es como se le conoce, alta mortalidad en ese caso. Hay asintomáticos, ciertos adultos, pero el problema es que puede causar efectos en un gallinero completo, en un galpón completo. Disminuye producción de huevo, también afecta a las ponedoras, baja incubabilidad del huevo. Hay mucho gasto en tratamiento por este organismo. Bueno, pues ahí está quien nos descubrió un poco de la historia de este patógeno. ¿Qué más? Etiología, se llama pulorum, bacilo gram negativo como las demás, no es porulado, no es móvil, esa es la diferencia grande. No le importa si hay oxígeno o no, es facultativo. Infecta al ave, jóvenes más porque su sistema inmunológico está menos desarrollado. Alta mortalidad causa, resiste al ambiente, entonces puede sobrevivir en un galpón de uno a otro y por eso han habido esos controles de bioseguridad, etc. Pues se puede controlar por ciertos tratamientos a nivel de producción. ¿Dónde ocurre? Pues globalmente puede estar, pero hay zonas libres o por lo menos zonas en las que se ha podido controlar su presencia. De lo que sea aquí no está controlada, ¿no es verdad? La pulorum. Puede estarse limitada a aves no comerciales, aves salvajes, etc. Pero normalmente están involucrados pollos, pavos, lo que ven listado. Y pues muchos de los países lo que han hecho es establecer sus programas nacionales de control de Gallinarum y Pujorum. Voy a hablar desde mi perspectiva, el que he estado expuesto, que es el programa de Estados Unidos, que es el National Poultry Improvement Program, que empezó como en los 30s para controlar Pujorum. El NPIP, no sé si aquí lo habrán referenciado, pero es un programa bastante viejo que se viene manejando, que van generando estándares y la última publicación fue de enero de este año. Todos estos documentos yo los voy a compartir acá con los organizadores para que sé que van a dar acceso a todos, de todo el material, las diapositivas y de las fuentes de referencia. Entonces una bibliotequita que yo reparto a los amigos que han ido al poultry, pues siempre les mandé con la biblioteca de documentos. No es legal repartir todos esos documentos, pero no digan nada. Pero ¿cuál es la idea? Empezó con Pujorum, pero de ahí incluyeron Gallinarum y todo lo que ven en esa lista de programas de control, pero para patogenicidad aviar. Este es, por ejemplo, un resultado donde muestra los estados libres de Pujorum en Estados Unidos, como para generar las zonas libres, etc. Recuérdense que el área avícola fuerte de Estados Unidos es el sureste. Más literatura, de nuevo, como les digo, esto no es objetivo de esta charla, pero quería que les quede. La transmisión, cómo se transmite, pues bueno, horizontal, verticalmente, causa síndromes en el animal, mortalidad, bajo desarrollo, esta diarrea blanca que vivimos, hay transmisión horizontal, pueden diseminar la enfermedad de heces a otros adultos, hay bastantes factores de contaminación aquí. Esto les queda para refrescar sus clases de patología aviar cuando estaban en la escuela de veterinaria. Signos, en adultos no mucho, pero en jóvenes sí se ve el efecto, pues ahí es donde está la mortalidad. Tiemblan, plumas erizadas, se ve el animal enfermo, baja incubabilidad si son ponedoras, una mortalidad relativamente baja desde el día 2, pero bueno, empieza a aumentar. Tienen anorexia las aves, bastante problemas, realmente vemos que es el efecto de patogenicidad en el ave per se. Y hay una muerte por septicemia aguda de muchas de las aves que causa esos factores de mortalidad.
Presentación de lesiones, algunas de maneras en que se evidencia este problema. A veces no hay lesiones, pero puede haber pericarditis y algunas de las fotos tratan de mostrar algunos de estos síntomas, problemas de ovarios, atróficos, decolorados. Jóvenes se ven nódulos grises en el hígado, o sea, hay daño sistémico en el ave, necrosis local, etc. Hay varias maneras de detectarlo, pues bueno, les queda aquí también como material de referencia o de refrescamiento, llamémoslo así. Ahí están los ovarios afectados y aquí está la necrosis local en algunos de estos casos. Bueno, ¿qué más? Daños de órganos, riñones, etcétera, hígado. Articulaciones también se afectan, puede generar artrosis. Entonces, todas estas lesiones pues, son evidentes en el ave y ustedes pues, harán esa parte de la inspección del ave viva. De nuevo, más material de referencia. Específicamente en cada órgano, algunos de los síndromes que pueden afectar a cada órgano como resumen de esta presentación. Y algunas fotos adicionales de la diarrea, esta diarrea blanca característica y los óvulos afectados en el ave. Así que si no se acordaban o fue hace tiempo que vieron, pues aquí está el resumen. Focos necróticos, pericarditis, de algunos de los síntomas. Sí, ya, vamos a saltar. Entonces, como les digo, les queda ahí de referencia y fotos si es que no tenían para ver ese término. Ok. Pues, ¿cómo se detecta? Pues hay antígenos, hay el diagnóstico para hacerlo. Estoy seguro que acá el laboratorio está más que involucrado en esto cuando haya sospechas. Y pues es un proceso de diagnóstico de estas dos cepas de Puyorum y Gallinaro. Control y prevención, pues bueno, mucha bioseguridad, con controles, con las reproductoras, para evitar la presencia del organismo y por eso se ha logrado el control acá. La otra es la Gallinarum, la tifoidea aviar, que es la Salmonella gallinarum, que produce también septicemia, algo similar a la Pulorum. Pueden cruzarse inclusive en cierta detección de serotipos. De nuevo, salmonella, bacilo, gram negativo, etcétera, lo mismo que las anteriores, no móvil, óptima para crecimiento 37, de nuevo se clasifica por los serogrupos de antígenos. ¿Qué más? También está globalmente distribuida, etcétera. Toda esa misma información que hicimos para Puyorum, aquí está para Gallinaro. Pero como les digo, pues esto no me voy a demorar mucho. Transmisión, de nuevo, cáscaras de huevo incubados, transmisión entre lotes maduros en este caso. Causa mayor letalidad que la Pulorum. En la otra miren que los adultos pueden ser asintomáticos en ciertas circunstancias. ¿Qué más? De nuevo, signos, lo mismo que vimos hace un rato. Signos clínicos, cómo evidenciar la tifoidea aviar, el diagnóstico, qué ocurre en levante, ponedoras, todo esto de nuevo les queda como teoría y las lesiones, fotos de lesiones para identificación de este caso. Y lesiones en hígados, órganos, diagnóstico que mencionamos y control, algunas de las opciones de control. Y pues vacunas, que son algunas de las opciones para el control. Bueno, entonces, ahora saliendo bueno, esta es la misma salmonella, un como diagrama demostrando cómo es el ciclo de presencia de la tifoidea aviar, de la Gallinarum. Entonces esa fue en parte veterinaria, ¿se acuerdan en los viejos tiempos? Pero ahora sí entremos a las otras salmonelas. Entonces ya sabemos que son dos diferentes. Y estamos hablando aquí en cambio este de aquí es un reporte de la OMS sobre el impacto global de ETAs, de inocuidad de alimentos. Entonces salimos de salud animal y ahora entramos a inocuidad de humanos. Lo que ven allí son los principales ETAs causados por agentes etiológicos en diferentes regiones. Y algo interesante es que lo que ven aquí, las dos columnas grandes son África, las altas son Asia del Este, etc. En realidad América, lo nuestro, es la quinta columna, donde estamos en nuestra región. Y la pequeñita ahí de AMR, eso es América, eso es el Norteamérica, y ahí van dividiéndose entre América en el medio y en el sur. Entonces, en realidad el impacto en nuestros países es muy pequeño comparado con países que realmente tienen problemas con estos organismos. Y lo que ven ahí en Salmonella notifoidea es
Tiffy para Tiffy, no, la lista. ¿Cuál es el color de la...? No, en esta no está. Entonces, notifoidea, aquí está, la roja. Entonces, lo rojo que ven allí es el impacto de la Salmonella notifoidea, que es la de ETAs, en diferentes continentes. Y ven pues que el impacto en África es mucho más alto que en nuestros países. Nuestra presencia realmente es pequeña en este caso. Pero sí lo vemos que es el número uno, perdón que no sale bien pero es el número uno en cuando se rankean los peligros de inocuidad asociados a alimentos a nivel global. Y la Salmonella notifoidea, que es la última en esta columna, es el número uno en casos y en distribución y pues en impacto a nivel global. Entonces, por eso la preocupación, y siendo el ave una portadora, pues se vuelve uno de los sujetos de control. Estos ranqueos, este fue el ranqueo global, os estoy mostrando aquí el ranqueo en Estados Unidos, donde se lo hace cada 10 años principalmente, y se ranquean las enfermedades de ETAs en base al agente etiológico. Salmonella, número uno. Y lastimosamente, la Salmonella es como el primer factor, y el primero que le encuentran como culpable del proceso es a las aves. Esto es ranqueo por el agente etiológico. Esto es ranqueo por alimento, donde de nuevo cae, número uno, las aves. Y ese ranqueo lo hicieron en base a diferentes criterios. Número de casos, brotes, hospitalizaciones, muertes, pero también añadieron una variable, costos inclusive, es bien que el costo de la enfermedad, pero también una variable que trata de abarcar todas estas, que se llama QALY. Similar al DALY de la OMS, que es el días perdidos, días productivos perdidos de la gente que se enfermó, pero aquí le añaden el costo también asociado a la enfermedad. Entonces, le crean un nuevo parámetro para el ranqueo de enfermedades transmitidas por alimentos, y pues bueno, aves salió también número uno. Y si queremos ver las parejas, cuál es el patógeno asociado a un alimento específico, de nuevo aves sigue siendo alto, Campi primero en aves, y número 4, Salmonella en aves. Entonces, la prioridad de trabajar en Salmonella y control en aves, siendo un producto tan popularmente consumido, se vuelve alta, y es al que cada 10 años le caen con nuevos requisitos o nuevos criterios para tratar de reducir ese efecto en las ETAs, en estos mercados. ¿Qué serotipos? Pues el CDC, que decíamos que es el Centro de Investigación y Control de Enfermedades, de Detección y Control de Enfermedades, ranquea normalmente las cepas anualmente, y cada 10 años saca un índice de cuáles son las cepas principales. Esto es en pacientes enfermos. Entonces, el CDC saca el ranking de los serotipos en pacientes enfermos en hospitales, y el USDA, que hace la inspección, saca el ranking de los serotipos que aíslan de producto cuando hacen la inspección oficial. Y pues siempre hay una cierta correlación, no exacta, entre las dos categorías. Pero como ven ahí, como siempre, enteritis y tifimurium son las dos primeras en Estados Unidos, y ahí vienen una serie de versiones, pero ahí está la Heidelberg que vimos hace un rato, con Montevideo para que sea como localizada, y esa I4, 5, 12I negativa que pues cada vez sale más, y que también es parte de los sistemas de control. ¿Qué es lo que están haciendo ahora? Cualquier producto que se muestre y pase al laboratorio y se detecte Salmonella, van a hacerle serotipo. Y están llegando al punto de que también se secuencien, para crear esa biblioteca de secuencias genéticas y tenerlas listas con su fuente, su origen, etcétera, para tratar de hacer esa trazabilidad. Le llaman el track del patógeno. Solo como otra tabla de 30 serotipos principales, pues para que lo comparen con los serotipos que tal vez se encuentren por acá, pero de nuevo, número 1 y 2, tifimurium y enteritidis, y ahí está el resto, Newport y Heidelberg, siempre en esos 5 principales. ¿Qué más? Bueno, algo interesante que está pasando ahora es, ¿quién compra el pollo entero todavía en casa? El pollo entero. ¿Sí o no? El pollo entero completo va a cocinarlo en casa. Uno que otro. ¿Quién compra las piezas, las partes? Un poquito más de mano. Entonces no compran pollo los demás. Pues, ¿qué pasa? Hasta ahora, muchos de los estándares están basados en el pollo entero. Pero el pollo entero ahorita, en Estados Unidos, por ejemplo, es solo el 10% de lo que el consumidor lleva a casa. Entonces, ¿por qué tener un estándar en algo que solamente el 10% de la población realmente está expuesto? Entonces, en base a eso se generó esta conversación de, ok, ¿quién realmente causa las ETAs asociadas a aves? Eso fue en la última década.
y para el 2020 se esperan ciertos resultados. Entonces, ¿qué se determinó? Que 85% de los productos de aves son pollo, o sea, el 15% son pavo. 80% de productos de pollo están en forma de piezas, crudas. Puede ser deshuesadas, puede ser con hueso, pero están piezas. La mayoría de los casos de pollo, por supuesto, de ETAs, son más que los casos de pavo. Y pues, algo que en Estados Unidos es un tema, porque ellos usan antimicrobianos en el proceso. Casi nadie, hasta hace unos 3 años atrás, casi nadie usaba intervenciones en las partes. O sea, se usaba intervenciones, cloro, etcétera, en el pollo entero, pero era interesante porque se veían curvas de que la contaminación era así, iba bajando, llegaba al chiller, salía perfecto, y de pronto, ¡prup!, una U, porque en partes todo salía de nuevo positivo. Entonces, en base a esto se crea esta necesidad de que, miren ahí, las partes son el principal producto que consume el consumidor promedio en Estados Unidos, y se trató de crear esta atribución. Entonces el CDC hizo un estudio de atribución de las enfermedades de ETA asociadas a aves, pero al tipo de producto de ave que se tiene. Entonces lo que ven ahí en la tablita es la de Salmonella en amarillo, la columna, y Campylobacter, que es el otro patógeno asociado con aves, donde habla de total de enfermedades anuales estimadas, cuáles son las causadas, cuánto fueron causadas por aves, 20%. Entre 10 y 30%, pero es más o menos un 20% de las enfermedades son causadas. Así que las aves realmente contribuyen, como vimos en los rankings anteriores, a esos números. Enfermedades anuales causadas por aves, 200,000. Que sean causadas por pollo entero, ahí es donde viene ese 10%, solo 20,000. Pero que sean causadas por partes, 140,000. Entonces ya estamos hablando de una más representación de las partes. Ahí viene pavo y pavo molido, que es este nuevo producto que está en auge y que está aumentando su consumo. Entonces esta revisión se hizo en la última década para crear un estándar para partes y para producto molido, que son realmente los productos que entran al consumo. Eso lo vamos a ver después, pero quería mencionarlo de una vez acá. ¿Cómo empiezan? Y esto lo vamos a ver en detalle en la tarde. ¿Cómo empiezan a generar estos estándares? Pues ahí es donde viene un tema. ¿Cómo yo voy a poner un estándar si no sé dónde estoy? Midiéndome. Es la única manera de decir, me arranco aquí y quiero mejorar acá. Y con esta intervención, un estándar, esto es lo que quiero conseguir. No siempre funciona. Vamos a explicar un ejemplo de cuándo ha funcionado y cuándo no. Pero entonces, líneas bases. Y estos son los típicos estudios que se hacen cada década en Estados Unidos. Y de nuevo, yo vengo con el sesgo de ese mercado, pero la Unión Europea hace lo mismo. ¿Qué hacen? Cada 10 años hay un censo. Si es que Trump deja ser el próximo, porque sé que anda diciendo de que no van a financiar el censo. Pero cada 10 años hay un censo, y en ese censo se establecen pues, muchos parámetros de la población de los Estados Unidos. Pero también se sacan datos estadísticos de lo que llaman ellos objetivos de salud. ¿Cuánta gente murió por fumar? ¿Cuánta gente murió por cáncer? ¿Cuánta gente murió en un accidente de tránsito? ¿Cuánta gente murió por no tener cinturón de seguridad? ¿Cuánta gente le dio salmonela? ¿Cuánta gente le dio listeriosis? Etcétera. Entonces sacan cada 10 años un número de dónde están y pues ven las prioridades. Dicen, esto está mal, aquí deberíamos actuar. Entonces establecen un objetivo de salud para la siguiente década. ¿Y cómo se establece ese objetivo de salud para la siguiente década? Diciendo, bueno, vamos a mejorar un 20%, 30%, lo que sea, algo que ellos crean que es factible. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como una gestión de riesgo. ¿Cómo? Un estándar nuevo, un requisito nuevo, etcétera. Y lo interesante es esto, les tienen que demostrar en los 10 años siguientes que lo que exigieron y pusieron como regulación dio el objetivo que crearon. Con esta administración nueva yo no sé qué va a pasar, porque él dice que por cada nuevo reglamento que saquen tienen que eliminar 3, creo. Eso fue lo que dijo. Si ponen un reglamento nuevo, eliminen 3. Entonces no sé si se cumpla esto en el tema carne, en el tema avícola, pero así es como lo manejan. Entonces, por ejemplo, en los 90s se puso el HACCP para cárnicos. Y en los 2000 se empezaron a medir si el HACCP tuvo un efecto. Esa fue la política pública que hicieron y la midieron para ver si tuvo un efecto. Y efectivamente tuvo efecto, vamos a verlo después, en algunos componentes, pero no en salmonella. En la década del 2000 fue un ajuste al HACCP y entró todo este tema de las intervenciones. De intervenciones para reducir la contaminación, ya sea en campo, ya sea en planta, y cómo tenía un efecto en reducir estos agentes etiológicos, de E. coli, salmonella, etc.
Y ahora en esta última década, del 2010 para acá, es esto de las partes. Ya no solamente en el animal entero, sino ahora en la parte que realmente consume el producto. Entonces, cada década hemos tenido una aventura nueva y eso nos ayuda a las universidades porque nos da ¿cómo es? Nos da trabajo. Nos da trabajo. Entonces, ¿cómo arrancan ellos? Con una línea base. Se diseña un estudio de línea base que es que normalmente cuál es la pregunta que yo me quiero hacer. ¿Dónde estoy en tal cosa, en tal índice, en tal problema? Entonces, aquí pongo un ejemplo breve. Esta fue la segunda línea base grande. La primera fue en el 95. Y pues todos saben eso del Jack in the Box. La E. coli fue realmente la madre de todo el tema de la inocuidad en Estados Unidos y sigue siendo, a pesar de que no es tan alto el impacto, en el ranking que vimos hace un rato casi ni sale la E. coli, pero sigue siendo la bella durmiente del USDA allá, porque con eso crearon todo lo que tienen ahora. Entonces esa fue la segunda, el ajuste a la mitad de la década. Normalmente estas líneas bases se hacen a la mitad de la década para tener unos 3-4 años de formular la política de la siguiente década. Entonces siempre las líneas bases las van a ver 95, 96, en este caso 2007, 2008, de la siguiente década. Y midieron, en este caso, por ejemplo, midieron salmonela en procesamiento. Estados Unidos tiene un sesgo más hacia control en procesamiento, mientras que los europeos tienden a querer controlar el problema a la raíz, que es a la producción. Yo no estoy ni a favor ni en contra de ninguna de las dos, yo estoy a favor de las dos, en realidad. Yo pienso que tenemos la oportunidad nosotros, siempre lo digo esto, de usar lo bueno de los europeos en la medida que se pueda y lo bueno de los otros en planta en la medida que se pueda. Y combinando las dos, pues pienso que podríamos tener hasta mejores resultados. Pero entonces aquí están midiendo, por ejemplo, prevalencia de 2 patógenos ya asociados específicos para ave. Las primeras líneas base, por ejemplo, fueron con todos los patógenos que se les ocurrieron, porque fue un desespero, eso fue un tema político. Bill Clinton necesitaba una distracción, no sé por qué, pero necesitaba que la gente se distraiga en otra cosa. Y entonces ahí sacó todo este tema de la reorganización de USA, etcétera, y pues muestrearon todo lo posible, todos los patógenos, pero luego ya las siguientes líneas bases ya son enfocadas en el patógeno específico asociado con el producto específico. Entonces, Estex en carne de res, Salmonella en carne de cerdo, Salmonella y Campylobacter en carne de ave, así. Entonces ahí ven en 2 estaciones de la cadena, recolgado y enfriamiento, los porcentajes de presencia de Salmonella en esa línea base, que fueron varias plantas, muestreo oficial, antes solo usaban laboratorio oficial, que aquí en ese caso sería el DILABE, pero en esta segunda línea base utilizaron incluso laboratorios privados que el laboratorio oficial aprobó. Y pues casi todas las plantas de Estados Unidos muestreadas y crear este índice. Este es el promedio de prevalencia en la estación de recolgado. Recolgado es cuando cortamos la pata al pollo y lo recolgamos del muslo, exacto. Y como para medir el antes de viscerar, y uno en post-enfriamiento para medir el post-proceso. Entonces, ahí mostrando la reducción del proceso de lavado, desinfección de canales, ven de 40 baja a 5. Campi siempre arranca alto, 88 fue en la primera línea base, por ejemplo, y pues ahora bajando a 10. Entonces, así se miden y dicen, bueno, arrancamos con esto promedio. Entonces, si van a establecer un requisito nuevo, van a medir, a comparar los datos de las plantas en base a este promedio, para decir, bueno, ¿están mejorando o estás peor que lo que sí se puede? Sí se puede porque es el promedio. Y pues además de los patógenos per se, miden indicadores como para también establecer ciertos comparativos o qué niveles son comunes de indicadores que a veces son más fáciles de medir que un patógeno per se. En esta lista, por ejemplo, se añadió enterobacteriaceae. En las primeras líneas bases no se añadió enterobacteriaceae, pero se añade enterobacteriaceae porque la E. coli, el indicador E. coli, no cubre salmonela. En cambio, que enterobacteriaceae sí está allí salmonela. Lastimosamente, no hay un estudio que diga tanto nivel de enterobacteriaceae representa tanto de salmonela. Puede haber muy bajos niveles de enterobacteriaceae y aún así haber salmonela, o puede haber niveles muy altos de enterobacteriaceae y ser negativa para salmonela. No ha habido esa bala de plata de decir, con este indicador me salvo. Y créanme que han hecho el esfuerzo. Yo tengo un amigo en la Oficina de Salud Pública de USDA que lo que hace es analizar todos estos datos para encontrar una correlación y no ha podido hasta ahora encontrarla. Y pues bueno, todas estas cepas serotipificadas para crear esos rankings de serotipos. Europa hace lo mismo.
Ellos anualmente publican sus casos de hospitalizaciones, muertes y cuáles son los agentes etiológicos. Campylobacter es el cuco ahorita para ellos. Y pues muchos están enfatizando en tener un control. Tienen ya formulado un borrador de estándar para Campylobacter en aves, pero no se han atrevido a lanzarlo porque creo que es difícil de cumplir. Pues sería lo lógico que por eso no ha salido, pero de que ya cada país está tratando de hacerlo, lo están trabajando. Salmonella en segundo lugar, y de ahí pues Estex, etcétera, en el ranking de casos de Europa. ¿Cuál es el otro tema en Europa? Y Europa es el país que dijo, bueno, si no puedo con todo, ataquemos por lo menos las que más dolor de cabeza me causan. Entonces, ¿qué es lo que ven aquí? Son las serotipos que causan ETAs en la Unión Europea, y noten allí que en rojo y en azul están Enteritidis y Tifimurium. Entonces, ¿qué dijeron? Si podemos atacar a esas dos específicamente, por lo menos cortamos en más de la mitad el problema. Entonces, de aquí viene la justificación del por qué esas dos se pusieron como un estándar específico que vamos a hablar después. En los serotipos, la prevalencia por serotipos, los diferentes reportes de la Unión Europea, pues ven aquí la lista, en este caso, obtenidos por carcasas, y siempre van a estar en esa lista en alto Enteritidis y Tifimurium, como vimos en la tabla anterior. Y ciertos otros serotipos, como ven, la lista, el ranking es diferente tal vez al de Estados Unidos, y por país varía en la Unión Europea. ¿Qué más? Y aquí empiezo a hablar de algo que algunos de ustedes ya lo habrán visto, porque este es un tema que yo sí me preocupa, porque cuando entramos a comercio internacional, lastimosamente, donde tu país está ubicado puede tener un efecto en tu inocuidad. Entonces, lo que ven aquí es la presencia de Salmonella Tifimurium y Enteritidis en un año en particular, y noten que hay un pico en los meses calientes de Europa. Entonces, cuando hay altas temperaturas, tiende a haber más Tifimurium y Enteritidis. Noten esa curva. Entonces, van a notar esa curvita. Entonces, pero vemos que en los meses más fríos, pues tienen un mejor control. Sabemos que Salmonella tiene un efecto estacional. Entonces, ¿qué pasa? Estos son, de esos serotipos que vimos, esto es comparando los serotipos, Tifimurium, Enteritidis, etcétera, entre los lotes de pollos, las carcasas de pollos, esto es en granja, en planta y luego en humanos, como para encontrar esa correlación. Y pues ven allí que Enteritidis conecta entre los tres, la caja negra, digamos allí, y la gris oscura es Tifimurium, la otra que vemos. Solo para que vean que esa conexión. Ahora, con la secuenciación genética, esas tablas van a ser mucho más específicas, porque van a decir exactamente esta que encontramos en granja, pasó por la planta y terminó en casos de humanos, en consumidores. Entonces va a haber mucha más información de ese tipo. Pero quiero mencionar algo, y lastimosamente, bueno, no vean la tele, pero vean la pantalla. Siempre pongo esta porque noten, esta es la prevalencia de Salmonella en producto final de planta por país. Y noten Dinamarca allí. ¿Se acuerdan? ¿Ven Dinamarca? Está en 0. Por eso es el país que vende producto con etiqueta que dice libre de Salmonella. Estonia, Finlandia, Luxemburgo, noten esos países. Bueno, Luxemburgo no mucho, pero Noruega, Suecia. ¿Qué tienen en común esos países? Polo Norte. Exacto. Y noten, a medida que va subiendo y va bajando en el mapa, las prevalencias empiezan a subir. Entonces, si tenemos un efecto estacional y lo combinamos con un efecto geográfico de dónde está uno ubicado con temperatura, notamos que hay una directa correlación con la prevalencia de Salmonella. Noten Hungría. Ese fue el caso viejo, pero lo pongo porque es dramático mostrando esa diferencia. Noten Hungría con 75% de prevalencia muy al sur de la Unión Europea. Entonces, ¿por qué lo menciono? Es porque esto, en la misma Unión Europea, a medida que uno sube geográficamente, las prevalencias bajan. Entonces tiene lógica. ¿Por qué? Temperatura, sabemos que está adaptada más caliente, más cómoda la Salmonella para crecer. Pero entonces, si nosotros como países exportadores estamos en una zona que geográficamente nos toca la mala suerte de que hay más Salmonella, ¿por qué nos toca usar un estándar comparado con una región que tiene una ventaja geográfica climática? Entonces ahí es donde viene un tema que la OMC no se discute mucho y pues lastimosamente perdemos la batalla allí, porque no es comparable. No podemos comparar las condiciones en países tropicales con países
que estén en los extremos. Y es por eso, entonces, todos esos países que están en el poco porcentaje son los que están acá arriba. Suecia, Noruega, Finlandia, Estonia, etc. Y acá lastimosamente estamos la fuerza latina. Entonces es difícil decir, bueno, mi estándar es este y tienes que cumplirlo. Sí, cierto, pero no es tan justo porque tú la sacaste la lotería, pero te mueres de frío igual. Te aburres por allá un poco. Entonces hay este factor y lastimosamente no entra en discusiones de OMC, etcétera, que podría ser un factor. Y solo para aumentar el dramatismo, ellos mismos tienen este problema con climático. La siguiente tabla va a pasar rápido, pero van a notar la curvita. Y la curvita lo que es efecto estacional y casos de salmonelosis en países de la Unión Europea. Entonces noten allí, por ejemplo, tifimurium a la izquierda, tifimurium en las dos, en diferentes serotipos y la estacionalidad, y van a notar siempre la curvita en verano, en épocas calientes. Ellos tendrían un problema si tuvieran más días calientes. Así que con el calentamiento global algún rato nos van a alcanzar. Estos son 3 años, también mostrando la misma curvita en Inglaterra, Gales, Holanda, etc. Las dos, enteritis en este caso, tifimurium, en otros países, Suecia, Suiza, que tiene buen control, Holanda, pero aún así ellos tienen cierto repunte en esos meses calientes. Australia, también, de norte a sur, mientras más al norte va uno, más salmonela, mientras más al sur va a... Bueno, pero claro, el demonio de Tasmania es el que causa esa cosa rara ahí. Pero también el mismo efecto. Brasil tiene lo mismo, no tengo los datos, pero yo tengo información interna que sé que en el sur hay menos que en el norte. Y cada uno va notando eso. Japón, este caso es Japón, más o menos un comportamiento similar, a medida que baja, zona media de Japón, entonces de nuevo estacionalmente climático y geográficamente en el Japón. Y Estados Unidos, al mismo caso, 2 años aquí, también con esa curva específica. Entonces hay ese factor con salmonelosis. Bueno, y siempre también presento esta curva, algunos ya lo han visto, en el Japón. Y Estados Unidos, al mismo caso, 2 años aquí, también con esa curva específica. Entonces hay ese factor con salmonelosis. Bueno, yo siempre también presento esta curva, algunos ya lo habrán visto, y es que la evolución de la gestión de inocuidad. Ha habido varios procesos, y pues a medida que han aumentado esos procesos, de nuevo nos da más trabajo. Pero pues en realidad se empezó la inocuidad con enlatados. Hay que darle el crédito a donde empezó todo, que es apertización y pasteurización, que fue donde se empezó con esto de la inocuidad. Y control de procesos era eso, enlatados, cómo protegíamos la lata de que Clostridium, etc. Entonces, de ahí se empieza a generar registros, tiempo, temperatura y esa cultura de inocuidad. Luego vienen prerequisitos, BPMs, buenas prácticas de campo, de planta. Luego viene el HACCP, con herramientas de puntos críticos para controlar un punto específico del proceso. Luego viene, ¿se acuerdan? En HACCP nos concentramos en la planta y nos olvidábamos de dónde viene y a dónde va. Pues viene esa integración granja-mesa, donde decimos, no, si logramos bajar los problemas en la granja, nos llega menos a la planta y tenemos menos que preocuparnos. Entonces ahí empieza ese énfasis. Y también el decir, bueno, mi producto sale de la planta, pero ¿qué le pasa a ese producto cuando va al consumidor? En la cadena de frío, en la manipulación, etc. Sistemas de gestión ingresan todo esto. Bueno, tenemos ya tanta información, hay que gestionar esos datos, utilizarlos, ver tendencias. Luego vienen estos conceptos de análisis de riesgo. No solo pensemos en el peligro, en el HACCP, sino pensemos en el riesgo asociado a ese peligro. ¿Qué chance tiene de ese agente presente causar enfermedad? Y no es que la industria tenga que aplicar todo el esquema de análisis de riesgos, pero sí conceptos que le puedan ayudar a ellos a tomar decisiones en su plan de gestión. Y pues ahora hablamos de inocuidad corporativa, donde ya utilizamos indicadores a nivel de plantas, que medimos el desempeño rutinario como para medir nuestro desempeño y nuestros controles en la operación. Y con esta información estamos haciendo data mining, que es utilización de esa información para identificar tendencias, identificar comportamientos, toda esta estacionalidad, por ejemplo, y ya lo podemos hacer a nivel de lotes, lo podemos a nivel de proveedores, etc. Hay mucha información y mucho por hacer en este tema con la utilización de todos estos parámetros. Si medimos, y ahí es donde viene el tema. Si no medimos, ¿cómo sabemos todo esto? Entonces, ¿cuáles son las típicas, yo le digo, los mandamientos de gestión? Son básicamente 3, agrupados en 3 categorías.
El uno es que no venga. No darle la visa a la salmonela para que no entre al Uruguay. Sería lo ideal. Que no esté, que no venga de la granja, que no venga del campo, que no venga en el animal inicial. Reducir esa carga inicial, como buenas prácticas avícolas. Y eso pues lo trabajamos hace 2013. Yo pensé que había sido el 2015, pero dice que es 2013, que estuvimos por acá, hablamos mucho de ese tema, de pues qué se puede hacer a nivel de campo, opciones de reducir esa carga inicial. Eso le llamamos prevenir que venga. Y noten ese H0 es el nivel inicial. Con eso yo parto en una etapa de la cadena. Si no puedo evitar que venga, bueno, entonces controlemos lo que venga, retrasando el que crezca y evitando que me contamine otros. Entonces evitemos la contaminación cruzada, no le demos chance de que crezca el producto, controlémoslo. Y esa le llamamos la sumatoria de crecimiento, de contacto cruzado, perdón, y crecimiento y sumatoria de los aumentos, de cuánto puede aumentar ese patógeno. Porque acuérdense que estamos hablando de base a riesgo. Si tenemos una célula de salmonela es una cosa, un riesgo, pero si tenemos 1000, estamos aumentando ese riesgo. Entonces el aumento de células nos aumenta el riesgo. Y si no podemos controlarlo, bueno, entonces lo que venga destruyámoslo. ¿Cómo lo destruimos? Pues reduciendo el número, cocción, desinfección, etc. Si nos ponemos a ver las filosofías americana, europea, etc., yo diría que el europeo está mucho en el primero, en el H0, y el americano en cambio tiende a decir, no, solucionemos todo con un bombazo y se acabó. En serio. Yo lo que estoy diciendo es, utilicemos las tres. Y combinando las tres podemos tener un efecto sinérgico. Pero sí, básicamente esa es la filosofía. Es algo interesante, la verdad, me ha tocado estas discusiones hemos estado en comités de expertos de Europa, Estados Unidos y pues el resto de países que solo oímos. Pero ¿qué pasa? Es interesante porque en Estados Unidos es como que si no se ha demostrado que es malo, usémoslo. En Europa es, no sabemos si es malo, pero no lo usemos por si acaso. Ustedes pueden pensar, pueden estar de acuerdo con la una o con la otra. Yo pienso que las dos tienen su valor. Y es que a veces tenemos una cosa que no hay evidencia que sea mala, pero nos puede dar un súper beneficio. Y en Europa no se usa porque pues tienen esa impresión de que puede ser malo. Entonces ahí es donde nos cerramos. Yo pienso que ahí tenemos la oportunidad de nosotros ponernos en un punto medio. Y me tocó esa discusión, fue algo muy interesante cuando se hizo el documento de directrices de control de salmonela en ave, porque el tema era cloro. No sé si alguien supo de toda esa novela, pero fue una novela de 3 años. Sí, 3 temporadas fue de reuniones de Codex, donde Europa decía, no queremos la palabra cloro en la directriz. No y no y no. Pero Estados Unidos, todos los países de Latinoamérica, todos utilizan cloro. Es uno de los desinfectantes económicamente factibles, accesibles y que no hay evidencia de que cause problemas a la salud. Entonces, ¿qué pasó? Antes de este documento, la FAO reunió un grupo de expertos para hablar de los beneficios y riesgos asociados al uso de cloro en la industria de alimentos en general. Pero el capítulo 1, por supuesto, aves. Y las conclusiones de ese reporte fueron, no hay evidencia de que el cloro utilizado en los niveles que los utilizan las plantas sea un problema a la salud. Pero los europeos también sacaron su línea ahí diciendo que no hay evidencia de que el cloro reduzca la salmonela en la carnal. Esas fueron las conclusiones de ese documento. En base a eso es que se hace la discusión y ya saben cómo se resuelve todo en estas reuniones. Lunes y martes pelea en la plenaria. Pero desde el lunes de la noche, ya saben, en los hoteles, en el bar, en la tarde, empiezan el lubricante. En serio, el martes en la noche se logra una reunión y se convence finalmente a la Unión Europea de que dejen poner el lenguaje porque muchos países en desarrollo lo utilizan y eso es lo único que tienen como acceso para reducir el problema, con la condición de que se pusiera, de que el cloro se puede utilizar como desinfectante, pero si la autoridad competente lo permite. Y así fue como salió el gran documento y fue la super celebración. Esto fue en Uganda, no hubo mucho que celebrar, pero bueno, pero tuvimos esa reunión, ya fue interesante realmente la dinámica. Lo menciono porque las estrategias de gestión son muy subjetivas. Es decir, lo que haga Europa es porque a ellos eso es lo que los convence. Los americanos, eso es lo que los convence. Lastimosamente podemos decir, sí, ciencia es perfecta. No. Hay
algo de subjetividad en estos temas. Y lo sabemos, porque a ustedes les habrá tocado con res, que exportan bastante, tal vez algún cruce o un choque con ese tipo de cosas que no entienden por qué lo piensan así, pero tiene algo de subjetividad, lastimosamente. Bueno, entonces si ponemos, yo creo que lo he mostrado algunas veces a ustedes esto, no es para confundirlos, es simplemente que todo paso de la cadena vamos a tener un nivel inicial, H0, del problema, en este caso salmonela, llamémoslo así, donde vamos a aplicarle reducciones, limpieza, desinfección, cocción, etc. Y una sumatoria de reducciones de ese nivel inicial. Pero la vida es dura y lastimosamente no todo es reducción y va a haber chances en el que va a crecer o va a haber contaminación cruzada. Entonces la idea es cómo podemos cuantificar estas variables y utilizarlas para mejorar nuestros sistemas de gestión. Y así es como más o menos en la última década se está tratando de motivar a nivel Codex el manejo de la gestión en cuantificar las reducciones, los aumentos y la contaminación cruzada potencial en la cadena. Y el caso avícola es en particular porque hasta se desarrolló un software que se utiliza para tratar de cuantificar. Que sea utilizado, no, como debería, pero por lo menos el esfuerzo está allí para querer hacerlo. Y la idea es que este valor esté por debajo de un objetivo de rendimiento. Objetivo de rendimiento, entendámoslo como, no quiero pasarme de esto en esta etapa de la cadena. Yo me lo puedo autoimponer o me lo puede autoimponer la entidad, la autoridad del país. Entonces, ¿por qué? Y ahí es donde viene esto de medición, que lo voy a repetir varias veces. Si yo no sé dónde estoy, ¿cómo puedo gestionar algo que no lo conozco? Entonces ahí viene la medición. Y mucho se está haciendo ahora con estos mapas biológicos, tanto de campo como de planta, para ver dónde es que está mi problema. ¿Dónde está el H0 alto? ¿Dónde las Rs son buenas? ¿Dónde las As de aumento ocurren? ¿O dónde las Cs de contaminación cruzada las puedo minimizar? Solo si las identifico es que puedo realmente gestionarlas. Entonces estos mapas, lo que ven ahí es un mapa de salmonela, prevalencia en diferentes etapas de una cadena de procesamiento, donde pueden tener un efecto de que muy H0 es 40. Hay un R bonito en el escaldador, pero hay un C de contaminación cruzada muy alto en el desplume, y así yo empiezo a cuantificar. Pero esto, claro, va a variar planta por planta, granja por granja, día por día, etc. No podemos decir que saco una foto de estas y ya se va a cumplir para todo el tiempo, pero por lo menos nos da pautas o maneras de cómo empezar a tener sistemas de gestión. Entonces esa misma ecuacioncita la pueden ir poniendo en cada una de esas etapas, porque va a haber siempre un H0, menos Rs, más As, más Cs. Esta es mi filosofía de este tema de gestión. Entonces, aquí hablamos de una pirámide que la vamos a ver en detalle después, donde habla de que la base de los sistemas de inocuidad son las buenas, las BPs, yo le llamo así. Las BPP, las BPAs, BPMs, etcétera, todas las buenas prácticas, todo lo bueno que podemos hacer para crear las condiciones mínimas de inocuidad para producir un producto. Esas son la base. Luego viene el HACCP o los sistemas de gestión, en donde nos enfocamos ya en estos puntos críticos con un peligro específico identificado para irlo reduciendo. Luego tenemos el objetivo de inocuidad alimentaria, que vamos a explicarlo ya, que es cuánto yo debería salir de mi planta para que me proteja la población. Y lo que ven allí arriba, en la última parte es NAP, que ya lo vamos a ver la definición, que es el nivel de protección de la población. El objetivo es que proteger a la población del número de casos de salmonelosis en el año. Yo les pregunto ahorita a ustedes, ¿cuánto es el número de casos de salmonelosis en Uruguay? ¿Quién me dice? Adivinen. Estimen. Yo puedo tirarme a adivinar uno, pero no estoy seguro que sea, pero más o menos tengo una idea de Latinoamérica, el comportamiento que hay. Recuérdense que solo el 10% termina en el hospital y en nuestros países aún menos. Entonces ahí se sacan los casos reportados. Multiplicamos por 25, que es el factor de estimados, y ahí podemos sacar un valor de más o menos cuántos hay. Entonces si tuviéramos datos de hospitales en un sistema nacional de vigilancia, que yo estoy seguro que tiene que haber aquí. El laboratorio tiene unos 300 Anuales. de cepas de salmonela, lo que no necesariamente está relacionado Bueno, pero, a denuncia de brote, ¿no? Exacto. Normalmente, el promedio en Latinoamérica es entre más o menos 50 a 200 casos por 100.000 habitantes. En Estados Unidos es 18.
casos por 100.000 habitantes. La unidad que utiliza la OMS es 100.000 habitantes. Entonces no sé en qué rango estarán aquí, pues puede ser que estén en menos de 50, no sé, no lo sé realmente, pero por lo menos, pero miren lo importante de decir, ok, voy a atacar esto, pero no sé cuánto es. En cambio, si yo lo midiera y supiera cómo cambia anualmente, yo podría decir, puse esta nueva política de control y en 10 años me bajó de 200 a 100. Ya es algo que decir, valió la pena. Ya lo reporté, ya lo medí, vi el cambio. Entonces, ya voy a explicar esta curvita, pero la idea es esta. La idea es que para tener el sistema de gestión, utilizamos los conceptos estos de negocios, de administración de empresas, de mejoramiento continuo. ¿Alguien está familiarizado con mejoramiento continuo? Si son de planta, tienen que estar. Laboratorios, todo el mundo puede aplicar esos conceptos de mejoramiento continuo. ¿Qué significa? ¿Cómo optimizo procesos? ¿Cómo los hago más eficientes? Normalmente en la industria es plata. ¿Cómo reduzco costos? ¿Cómo mejoro producción? ¿Cómo mejoro mis rendimientos? Etcétera. Pero en inocuidad teníamos números que podemos medir. Y es cuánta salmonela hay, cuánto campylobacter hay, cuánto indicador hay. Y me puedo yo medir. Entonces aquí es donde estamos en esta etapa y ya lo estamos trabajando con algunas empresas de medirse, identificar los puntos débiles y atacar esos puntos débiles con los mapas biológicos que mencionamos. Entonces, toda estrategia de mejoramiento continuo en general, habrán escuchado de Six Sigma, Lean Processing, bueno, son cosas para optimización, entendámoslo así. Tiene básicamente 5 pasos. El primero es definir cuál es mi problema. Entonces aquí en ese caso, para nuestro tema de inocuidad, ¿cuál es el peligro? Salmonela, directo, ya sabemos eso. Salmonela en aves es nuestro problema, en granja, en planta, en producto final. Definimos el riesgo asociado a ese peligro, cuánto hay, y pues medimos, ya vamos a ver estas definiciones, objetivo de rendimiento, criterio de rendimiento y criterio de proceso. Ya explico qué significa. Entonces defino mi problema, y luego, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál sería la lógica? Si ya sé cuál es el problema, entonces ¿ahora qué hago? Medirlo, exacto. Entonces, ¿qué lo mido? ¿Qué opciones tengo yo para medir? Pues estos mapas biológicos, si quiero ser como empresa, puedo hacerlo como empresa, sacar mis mapas. O si soy un país, una línea base. Mido mi problema. ¿Y qué puedo medir? Pues puedo medir porcentaje positivo de salmonela, prevalencia, o concentración, que sería lo ideal si pudiéramos medir la concentración de salmonela. Ya hay métodos, ya se puede hacer un estimado. Los números son bajos. En realidad los números en aves están por debajo de los 100 células, 1000 células, pero entonces por eso no se ha hecho tanto esfuerzo en medición, pero con prevalencia se tiene ya un factor, medirme. Entonces defino, mido, y si mido, ¿cuál sería la lógica o paso después? Tengo los datos y ahora ¿qué hago? Tengo que analizar qué hay allí. Tengo la información que acabo de medir y digo, bueno, entonces causa raíz, como decías, ¿de dónde viene este problema? ¿Cómo lo identifico? ¿Qué desviación tengo? ¿Por qué se está dando? ¿Y qué potencial solución yo puedo introducir a ese problema? Entonces, defino, mido, analizo y busco opciones. Entonces, para mejorar. Entonces, implemento opciones para mejorar, que serían ¿qué? Bueno, una medida de control, un nuevo desinfectante, un tratamiento térmico, un lavado especial, eliminar ese lote contaminado, etc. Una intervención. ¿Cómo mejoro? Con una medida de control, como decía, una intervención que esté validada, que me diga, sí, hago esto y me da este resultado. Es una R y esa R me da tanto, me reduce la prevalencia en 20%. Ya tengo un valor y lo estoy midiendo. Y el último paso, una vez que establecí, definí, medí, analicé, mejoré, el último es, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Continuamente. ¿Cómo voy a cerrar mi ciclo continuamente? Estableciendo un plan de control. Plan de control, te digo, bueno, voy a estarme midiendo este indicador y ese me va a dar el desempeño de mi ciclo de mejoramiento y si ese indicador va hacia mejorando, eso es nuestro mejoramiento continuo. Suena muy bonito, ¿sí o no? Pero es difícil de implementar, no imposible, pero es difícil de implementar, es costos, es gente asignada a estos programas que establezcan estos planes de control, pero es la manera de gestión como ha evolucionado en la última etapa de esa evolución que hemos visto. Y se puede hacer con salmonela. Entonces esa era la primera charla. No ha habido preguntas y me sorprende. Ustedes siempre han sido, acuérdense que era conversación. No es que yo hablara todo el tiempo, sino pues tienen que cobrar extra. No, mentira, no estoy cobrando. Pero no, ¿alguna pregunta de esta primera parte?
Bueno, entonces ya definimos a ver. En realidad son dos preguntas. Una, si para bajar la carga, por ejemplo, en huevo, se podría pensar en una aplicación de UV de 15, 20 minutos, si podría ser viable una medida de ese tipo para ti. La respuesta que te voy a dar es, hay que medirla. ¿Qué pasa? Ahí, si vamos a implementar una intervención, va a depender del peligro y el nivel que se tenga en la operación que se esté trabajando. Lastimosamente, cada operación va a ser un universo diferente por las condiciones en las que esté. Va a haber muchas variables. Entonces, si ultravioleta, lo primero que haría es evaluar si el ultravioleta me va a dar. Tal vez me dé acción en la cáscara, pero internamente no va a hacer nada. Entonces me va a reducir algo y podré cuantificarlo si es que en la cáscara me produce esa reducción, pero internamente dudo que haya un factor. Pero puede ser un factor de eliminación de la contaminación superficial del huevo al momento de utilizarse. Y puede ser una R cuantificable, validable, que es una medida de control que puedo ingresar en mi circulito de gestión. Sí, con respecto al cloro, que tú mencionabas que es como lo más económico, comparado a ese punto de vista, más que nada pensando en los productores cuando van a seleccionar algo, quizás hay otros productos que a primera vista parezcan más caros, pero que tienen un efecto tardío, antimicrobiano e instantáneo. Si tenés algún estudio de comparación desde el punto de vista económico, como, no sé, mismo desde el manejo de agua en las granjas para bajar a nivel digestivo carga, como una aplicación más. Pues no. O sea, lo que voy a decir es esto. Hay muchas otras alternativas de intervención, de desinfección. Pero en el costo-beneficio, que yo encuentro comparables, no. Acuérdense que el cloro no funciona si hay mucha contaminación orgánica. Así que desde ahí ya perdemos un poco del poder del cloro. Pero para mantener niveles de contaminación, sobre todo en procesos, ¿no? en tanques de enfriamiento, etcétera, ahí es donde da el beneficio. Hay una serie de productos y lo interesante es que muchos de estos productos no es que han sido por necesidad de mejorar la inocuidad, sino porque el mercado lo ha exigido. ¿Qué pasó? Europa dijo no cloro. Y si quieren venderle a Europa, entonces no hay que usar cloro. Entonces los países que lo exportan a Europa no pueden utilizarlo o no lo utilizan en los días que producen productos para mandar a Europa. Y no pueden utilizar ninguna otra intervención. Entonces, ¿qué se basan? Buenas prácticas, higiene, bastante concentrado en ese tema. Peracético es el uno el que lo voy a nombrar más porque es el que comercialmente se está universalizando en utilizarse, sobre todo en planta, aunque también es un desinfectante que puede utilizarse en granjas, porque viene del ácido acético, donde es vinagre, donde se lo ve un poco más como natural, y a pesar de que es oxidativo igual que el cloro, porque tiene peróxido de hidrógeno, pero se lo ve como menos ingrediente artificial. Pero como les decía, el tema costo es lo que hace que muchas plantas lo sigan utilizando al cloro. Pero sin embargo, les digo, en algunos países de Latinoamérica ya están cambiando a peracético, y hay otros más, pero de los que he visto con más... La industria usa el que le sirve. Lastimosamente a veces no se miden y dicen, este está de moda, entonces cambiémonos a ese. Pero realmente mejoró lo que tenías antes, no sé, no medí. Y lo hacen así. Entonces yo, para cualquier cosa que yo vaya a meter a mi planta, yo me voy a medir el antes y el con el cambio a ver si vale la pena. Entonces no hay una receta perfecta, digámoslo así. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Entonces, la idea de la segunda, yo no sé si haya break o... ¿Hay? ¿Ahorita? Ok. Entonces, si quieren, vámonos a un break. Son las... No, yo no tengo reloj. 11 y 20. Hagámoslo unos 15 minutos. Más o menos 20. No, mentira. 15 minutos a ver qué va si volvemos.